Bienvenidos a La Crianza Pacífica, un podcast que propone recuperar la paz que las familias necesitan y merecen para criar hijos felices y competentes. Soy Laura Mascaró y estoy convencida de que cambiando la crianza podemos cambiar el mundo, porque la reforma educativa empieza en tu casa. Este podcast es posible gracias a las personas que apoyan mi labor a través de la plataforma Patreon. Únete en patreon.com/Laura Mascaró y sigue La Crianza Pacífica todos los domingos en iVoox, iTunes, Facebook y YouTube. Yo tengo amigos de todo tipo, pero lo que está muy claro es que mi relación con ellos ha cambiado cuando han llegado los hijos. El episodio de hoy está patrocinado por teagonvideo.com, una empresa familiar dedicada a la producción audiovisual para profesionales independientes, pequeñas empresas y familias. Su catálogo de servicios va desde la producción de vídeos promocionales a la grabación de eventos, la realización de documentales por encargo y los vídeos de recuerdos familiares ideales para regalar en fechas señaladas. teagonvideo.com ofrece vídeos profesionales al alcance de tu bolsillo. Y si quieres un podcast, también te lo editan como el que estás escuchando ahora. Bienvenidos a un nuevo episodio de La Crianza Pacífica. He perdido la cuenta del número del episodio, pero a partir de la semana que viene voy a ir intercalando algunos episodios que serán entrevistas. Yo creo que con personas muy interesantes sobre temas muy interesantes. De momento, la semana que viene hablaremos de videojuegos, que es una cosa que me preguntáis mucho. Y si estás en el grupo de Facebook de La Crianza Pacífica, podrás enviar también tus preguntas para los siguientes invitados. Hoy de lo que voy a hablar es de esos amigos que no te entienden. Es un tema que recibo muchos mensajes de gente que me dice que le está pasando esto, ¿no? Y me escribís y me preguntáis, ¿qué puedo hacer? Me recuerda un poco a cuando me escribís y me decís, es que mi pareja tiene otra forma de criar, o es que quiero educar en casa y mi pareja no lo ve. Y siempre me preguntáis, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo le puedo convencer? Y con los amigos pasa un poco igual. Y claro, me preguntáis, ¿qué puedo hacer para que lo entienda? Y la respuesta corta es, no tienes que hacer nada. No tienen por qué entenderte. Hay cosas que uno no entiende hasta que no las vive. Y no pasa nada. O sea, la cuestión no es si te entiende. La cuestión es si te respeta. Yo no necesito que todos mis amigos entiendan todas mis decisiones. De hecho, sé que no lo hacen, como yo tampoco entiendo a veces las suyas. Pero no me meto. No me meto a menos que sea alguien realmente muy cercano o un tema que realmente yo considere muy importante o incluso peligroso o que pienso que le pueda ayudar a ver las cosas de otra manera, pero normalmente no me meto. Sé que hay amigos que cuando tú tienes hijos y ellos no quieren cambiar de hábitos, ¿no? Y claro, si vuestra relación se basaba a lo mejor pues en salir por la noche y beber y fumar, o no necesariamente salir por la noche, pero sí a lo mejor en salir a comer a restaurantes y hacer sobremesas muy largas, o hacer en general planes que no son muy adecuados para niños, quizá porque no es bueno para los niños, como puede ser salir por la noche, o simplemente porque son planes que son aburridos para los niños. Entonces, si tenéis este tipo de relación, que es completamente normal, que no pasa nada con eso, no lo estoy criticando para nada, simplemente es que cuando uno de los amigos tiene hijos, todo cambia, ¿no? Entonces te dicen eso y es como que te lo echan un poco en cara, o a veces no te lo dicen a la cara, pero te enteras igualmente de que lo piensan. Y te dicen que has cambiado, que ya no eres divertido, o que exageras un montón, o que solo piensas en cosas de niños, que no eres la misma persona. Pero ¿sabes qué? Es que es verdad, es que tienen razón. Es que cuando tienes hijos, toda tu vida cambia, todo tu mundo cambia. Tus circunstancias han cambiado y prácticamente eres otra persona, realmente eres otra persona. Y tienes otras prioridades, tienes
otras preocupaciones, por supuesto tienes otro ritmo porque el ritmo ya no depende solo de ti y es probable que incluso tengas otros valores. Esto pasa muchísimo, gente que vive de una manera y cuando tiene hijos es como que todo su mundo anterior se desmorona, pero para construir otro nuevo. Entonces, la cuestión verdaderamente importante no es si tus amigos te entienden, es si a pesar de no entenderte, te respetan. Para mí, alguien que no te respeta en ese momento no es un verdadero amigo. Yo creo que eso es lo que nos tendríamos que plantear, que es que a lo mejor cuando uno no tiene hijos y cuando no tiene muchas responsabilidades, es muy fácil considerar amigos a gente que realmente no lo son, a gente con la que realmente no compartes un propósito de vida, no compartes una visión del mundo, no compartes unos valores y no es una relación auténticamente de amistad, porque cuando eres amigo no importa que el otro haga algo que tú no entiendes o incluso algo que te parece mal. Y quizás sí sean amigos y simplemente tengáis que reajustar vuestra relación. Yo eso lo he hecho también con algunas personas. No va a ser lo mismo con todo el mundo. Y hay gente que va a desaparecer de tu órbita simplemente porque estáis como en mundos paralelos y ya no tiene mucho sentido la relación, pero hay gente que sí que va a permanecer ahí y que aunque a lo mejor al principio haya o bien un poco de fricción o bien un poco de distanciamiento, se puede encontrar la forma de modular esa relación para que pueda fluir a pesar de los cambios. Que las cosas no tienen por qué ser como antes, es decir, no lo serán seguro. Es que solo incluso con cambios más pequeños que el de tener hijos, a veces solo con un cambio de trabajo o algo así, o con una enfermedad o con algo que le pase a una de las dos partes, ya la relación nunca va a ser la misma. Las cosas ya no son como antes. Con los hijos el cambio es brutal, pero tampoco tiene que ser o todo o nada, que es lo que muchas veces noto en los mensajes que recibo, una sensación como de una reacción muy visceral de o le convenzo o se acabó. Y no hace falta cortar la relación. A veces sí, ojo, tú tienes que llegar a ver quién te merece la pena y quién no. Pero tienes que ver cómo construyes esa relación a partir de ahora. Y hay que aprender, pues, a hacer otro tipo de planes, pero no por la parte del amigo que no tiene hijos, que también tiene que aprender que tú a lo mejor a partir de ahora para ti un plan es ir a merendar al campo con los niños o quedaros en casa, ¿no? Y la otra persona tiene que ser flexible y aceptar que a partir de ahora los planes pueden ser de este tipo. Pero también tú puedes aceptar hacer planes, por ejemplo, sin niños con esa persona y verla menos, claro, pero que no pasa nada, la ves menos, pero os veis a solas si así es como fluye bien la relación y obviamente si tu logística familiar te lo permite, porque eso a veces pues es muy fácil decirlo, pero yo sé que hay gente que vive en sitios donde no tiene tribu, no me gusta la expresión, pero ya me entendéis, ¿no? Si no tienes abuelos cerca, si no tienes una red de apoyo, si no tienes canguro, a lo mejor ni siquiera tienes pareja y no tienes opción de dejar a tus hijos una tarde para irte a tomar un café con tu amiga, lo entiendo, a veces no se puede, pero a veces sí se puede y es cuestión de voluntad y es cuestión de saber si en ese momento a ti te compensa dejar una tarde a tus hijos para irte con tu amiga y ver si vas a volver con las pilas cargadas y vas a estar bien o si te vas a sentir mal porque estás dejando a tus hijos y encima vas a culpar a tu amiga de que por culpa de ella estás dejando a tus hijos o cualquier historia de esas que nos montamos las madres en la cabeza. A mí también me pasa, que yo vengo aquí a dar consejos, pero a mí todas estas cosas también me pasa. Entonces, hay que pensar, otra cosa que hay que pensar es cómo eras tú cuando eras tú la que no tenía hijos. Si es que eso te ha pasado. Puede ser que tú hayas sido la primera en tu entorno, pero
seguro que a más de una nos ha pasado, y más ahora que se suele tener el primer hijo casi a los 35-40 años, pues es probable que alguien los haya tenido antes que tú. Entonces, ¿cómo éramos nosotros cuando estábamos al otro lado de esa relación? ¿Éramos comprensivos? ¿Nos adaptábamos al nuevo ritmo de nuestros amigos? Porque no es tan fácil. ¿Opinábamos sobre la crianza? Y quizá lo hacías y no te dabas cuenta. Así que hay que ser paciente también cuando luego estamos del otro lado. Es decir, quizá a ti también te parecía que tus amigos habían cambiado y que ya no les apetecía hacer nada divertido y que todo giraba en torno a sus hijos. Y pienso que tenemos que también tener en cuenta que nosotros, que somos los que hemos vivido el proceso de tener hijos y hemos tenido pues 9 meses para ir adaptándonos y nos hacía toda la ilusión del mundo y bla bla bla, pero para la otra persona es un cambio que prácticamente es de hoy para mañana, que es algo que no tiene nada que ver con ellos y se tienen que adaptar a eso, y muchas veces no saben cómo. Y a veces no saben cómo porque nosotras tampoco ponemos de nuestra parte, porque tampoco hablamos abiertamente y tampoco decimos lo que necesitamos. Y es más fácil a veces ponerse a la defensiva o retirarse y decir, pues ya no quedo con estos, ya no hablo con ellos porque no me entienden. Bueno, ¿has intentado hablar con ellos y explicarles lo que necesitas ahora, o que te pueden visitar a tu casa, pero obviamente tienen que respetar que hay niños y pues yo qué sé, habrá que pedirles que no fumen a lo mejor o cualquier cosa, no sé, depende del caso, ¿no? Pero luego también hay varios tipos de amigos. Por un lado están los que simplemente no entienden que tu vida ha cambiado por completo, ¿no? No lo entienden y es como algo que escapa. Claro, hay gente que no tiene hijos, pero no solo que no tenga hijos, es que no tiene ni siquiera niños en su entorno prácticamente. Yo no sé si es porque hay menos niños o es porque cada vez las familias son más pequeñas y vivimos lejos unos de otros y los niños ya no están tan presentes en la calle y en la sociedad en general, pero hay gente, yo conozco gente que viven, o sea, desde en su mundo los niños no existen. No existen, no están presentes simplemente. Entonces cuando de pronto alguien cercano, un buen amigo, tiene hijos, para ellos es como rarísimo. No saben cómo adaptarse a eso o ni siquiera se les ocurre que pueden adaptarse. Por otro lado están los amigos que se inmiscuyen en tu vida privada, y ese ya es otro tema completamente diferente, porque tu forma de criar es tu vida privada. Y en eso puede haber amigos que tengan algo de voz, pero eso lo decides tú. Desde luego voto no van a tener, pero si tienen voz o no tienen voz, eres tú quien decide si se la da o no se la da. Y hay amigos que te van a decir todo lo que haces mal, o todo lo que deberías hacer y no haces, o todo lo que no deberías hacer, o te van a decir que tus hijos están muy consentidos, o que deberías llevarlos a la guardería desde ya porque el niño ya tiene 6 meses y tiene que ir a socializar a la guardería. Yo con estos tengo muy poca paciencia y los corto pronto, porque tengo muy claro que mi crianza es parte de mi vida privada, que nadie tiene voz ni voto más que nosotros, o sea, los padres. Y desde luego, si esos amigos que están opinando sin que nadie les haya invitado a la fiesta no tienen hijos, pues ¿qué sabrán ellos, no? ¿Sabéis aquello que dicen que cuando no tienes hijos tienes muchas teorías sobre cómo educarlos y luego cuando tienes hijos tienes muchos hijos y ninguna teoría? Pues es exactamente así. Ellos, ¿qué sabrán? Y aunque sepan, no, a lo mejor no saben todas tus circunstancias y el por qué has tomado las decisiones que has tomado. ¿A quién no le ha pasado tener una idea muy clara de algo que haría o que no haría con sus hijos y luego nacen los niños y todas esas teorías, vamos, se esfuman?
o porque de pronto ves a los niños y cambia tu criterio y dices, pero ¿cómo le voy a pegar al niño? Y a lo mejor antes pensabas que pegar estaba bien y que por supuesto tú lo ibas a hacer, y de pronto tienes al niño allí con sus manitas pequeñas. A mí eso me funciona muy bien. Yo es que miro las manitas de un niño y pienso, o sea, ¿cómo puede haber alguien que les suelte la mano, que les pegue un grito? ¿Cómo pueden? O sea, es que no puede ser. Entonces mucha gente le pasa esto, tiene una idea como de que no, yo los voy a disciplinar y hay que tener mano dura y hay que ser aquí como la casa como un cuartel militar, y luego tienen a los niños y es como que se derriten y ya de eso nada. O a lo mejor intentan hacer algo de lo que pensaban y se dan de bruces contra la realidad, y resulta que en la realidad eso en su casa, eso con ese niño no funciona. Eso es como lo del homeschooling. Mucha gente que quiere hacer homeschooling y tiene una idea muy clara de no, yo voy a seguir tal método, y luego resulta que tienes un niño que con ese método es que no va, o sea, que no cuadra. Y claro, ¿cómo van a entender eso tus amigos? Si es que a nosotros también nos pasa que antes de tener hijos tenemos unas ideas y luego hacemos otra cosa. Pues ellos lo mismo, tienen sus ideas y probablemente con su mejor intención, porque no hay que olvidar esto. Si estamos hablando de alguien que se supone que estamos diciendo que es que somos amigos y por eso nos duele ver que la relación ha cambiado, que se ha enfriado o que a lo mejor incluso está desapareciendo, pues si son amigos también hay que pensar que a lo mejor se meten porque tienen buena intención. Aún así, desde mi perspectiva, aunque tengan la mejor de las intenciones, yo los mando a callar. Si no tienen hijos, porque tú qué vas a saber cuando tengas hijos, ya hablaremos. Yo eso se lo he dicho a más de uno y a más de dos. Y si tienen hijos, pues simplemente porque tú dedícate a los tuyos, que yo me dedico a los míos. Y ya veremos. Y si me equivoco, pues me equivoco. Pero déjame que haga lo que en conciencia yo creo que debo hacer, porque son mis hijos y yo tengo que tomar las decisiones y yo asumiré las consecuencias, porque yo soy la persona responsable de estos niños y de esta familia. Los que no te entienden no siempre son gente que no tiene hijos, que eso es otra cosa que a veces me escribís. Y sí, es verdad que casi siempre la gente es la queja o la crítica es por la gente que no tiene hijos, pero ojo, que algunos tienen hijos y también se meten mucho y tampoco entienden. Yo no entro en discusiones, de verdad, y cada vez menos. No solo no entro en discusiones, sino que también procuro no estar yo en el otro lado de esta ecuación, o sea, no ser yo la que va dando consejos que no me han pedido, que es algo que antes sí hacía y ahora no lo hago. Mira, igual por esto tengo este podcast, porque así me desahogo, digo lo que creo que tengo que decir y ya quien quiera que me haga caso, y quien no, pues que siga con lo suyo. Pero no, yo no entro en discusiones cuando me dan consejos que no he pedido, o cuando no entienden eso, que yo ahora tengo otro ritmo, que tengo otras prioridades, que tengo incluso otros intereses, y que sobre todo tengo muchísimo menos tiempo y muchísima menos energía, que no es lo mismo cuando era yo sola, o sea, eres una persona sola, soltera, sin hijos y con trabajo, pues viva la vida, ¿no? Tengo tiempo, tengo energía, tengo dinero. Luego ya tienes pareja, la cosa cambia un poquito, y ya cuando tienes hijos, olvídate. Entonces, yo para mí, por ejemplo, irme al cine una noche, no es ya si puedo o no puedo, es que ni siquiera me apetece, porque me apetecen otras cosas, porque a lo mejor por la noche prefiero descansar, o porque simplemente prefiero estar en casa con mis hijos. Y sí, me parece muy bien que vengan amigos y pasen la tarde con nosotros, pero no los quiero dejar para irme por ahí al cine o a lo que sea. Entonces es mi decisión, y si verdaderamente son mis amigos, deberían entenderlo. Si ellos también tienen hijos, no les digo todo lo que hacen que me parece mal. Y hay cosas, o sea, por supuesto, no todos mis amigos crían como yo, ni mucho menos. Igual que yo sé que ellos no entienden algunas cosas que yo hago,
yo tampoco entiendo o no estoy de acuerdo con algunas cosas que ellos hacen, pero yo me lo callo a menos que o que me pregunten directamente o que de la conversación yo pueda deducir que están abiertos a escuchar mi opinión, ¿vale? Entonces sí, lo digo, pero lo digo siempre desde el más absoluto respeto y sobre todo sin juicio, porque igual que a mí no me gusta que me hablen de esa manera, que me digan todo lo que hago mal y que me juzguen, tampoco quiero que mis amigos se sientan así, al menos no por mi causa, no por mi culpa. Igual que hay amigos con los que no se habla de política o de religión o de cualquier otro tema, pues también hay amigos con los que no se habla de crianza. Y eso no significa que no sean amigos realmente. O sea, yo no tengo que compartirlo todo con mis amigos para considerarles amigos y para quererles. Yo tengo amigos muy queridos que tenemos visiones súper diferentes en temas importantes como pueden ser de política o de religión o de crianza y no pasa nada. Para mí no pasa nada, porque hay algo que está por encima de todos esos temas. Hay algo que trasciende a todo eso que realmente es casi anecdótico. Para mí es anecdótico. Tú cría como tú consideres y yo crío como yo considere. Y para mí la amistad verdadera es la que respeta eso. Que no pasa nada. Que no hay por qué cortar la relación porque haya un desencuentro en ciertos temas. Siempre que haya respeto de las dos partes. Yo ya cuando me faltan el respeto, ahí sí que no. Ahí es donde pongo la línea roja. Y creo que es bueno hacerlo y es sano hacerlo. Porque no quiero gente así en mi entorno. Entonces, cuando recibo estos mensajes, lo que me preocupa un poco es que, igual que con el tema de la pareja, voy a hacer otro episodio también hablando del tema de la pareja porque me preocupa un poco que a veces somos muy viscerales, nos vamos a los extremos y solo vemos dos opciones, ¿no? En este caso de los amigos, ¿cuáles serían estas dos opciones? Pues una es, ¿cómo le convenzo? Y me preguntáis así como, ¿qué le digo, no? En plan, dime literalmente qué puedo decir para convencerles. Y yo digo que no hay por qué convencer. Sobre todo a alguien que no te da muestras de estar abierto a tener este tipo de conversación y que no te da muestras de tener la mente abierta ni de estar predispuesto a dejarse convencer. Y el otro extremo sería no quiero ni verles, que en el caso de la pareja es bastante grave porque hay gente que a la mínima ya se va, es o a terapia o a divorcio. Y no, oye, a lo mejor hay otras opciones. Por supuesto que hay puntos intermedios. Y por supuesto que no siempre, como dije antes, para mí hay líneas rojas que no se pueden traspasar nunca, que si se traspasan para mí es ya como el final. Yo tenía una amiga muy querida que a mi hijo mayor le pegó cuando él, yo no sé cuánto tendría, 3 o 4 años a lo mejor. Y le pegó. Y se puede justificar de mil maneras porque habíamos estado todo el día de senderismo al aire libre y esto ya era por la noche, había anochecido, estábamos todos muy cansados y teníamos frío y el niño estaba bastante pesadito precisamente por eso, porque estaba cansado y tenía frío y él lo que quería era estar en su casa y en su cama, tranquilito. Entonces mi amiga perdió los nervios y le pegó. Lo podríamos justificar, pero para mí eso no tiene justificación. Para mí no tiene justificación ni siquiera que pegues a tu propio hijo, cuanto menos al hijo de otra persona. Y más cuando tú sabes, aunque no lo entiendas, que esa persona está totalmente en contra de ponerle una mano encima al niño. Totalmente en contra. Hay línea roja clarísima. Y luego, con los años, pues bueno, siempre hemos mantenido algo de relación, pero obviamente nunca ha sido como antes. Y obviamente yo no he quedado con ella con mi hijo. He quedado con ella, si alguna vez he querido y he podido, he quedado a solas, porque realmente era una amistad profunda y de muchos años.
y me pareció que merecía la pena conservarla, pero no con mi hijo. Entonces, yo no trato de convencer a nadie de nada. Nunca. Solo pido que me respeten. Y en el caso de los amigos que no te entienden, yo buscaría siempre la forma de encauzar esa nueva relación, si se puede, claro, porque no siempre se puede. Pero no nos vayamos a los extremos, ni a la manipulación de cómo le convenzo, ni al extremo de tengo que cortar esta relación y ya hasta nunca. Yo creo que muchas veces hay puntos intermedios. Entiendo también que el tema de la crianza nos toca la fibra más sensible. Yo creo que para todas las madres es peor que hagan algo contra tu hijo a que lo hagan contra ti. Y en este caso, si lo hacen contra la crianza, lo están haciendo en realidad contra tu familia, y ya no es solo una cuestión de si yo creo que hay que castigar o que no hay que castigar, o creo que hay que obligar a comer, o creo que hay que tener un horario de dormir o que no hay que tenerlo. No, es ya toda tu forma de ver esa relación de madre-hijo o de pareja o de hijos entre sí, relación de familia en general, y que los amigos ahí realmente, porque yo creo que todos en algún momento estamos también en la posición del amigo, y es muy importante que cuando vemos que no hay entendimiento, al menos pueda haber respeto. Y si no puede haber respeto, ahí sí se corta la relación y no pasa nada. Pero yo creo que no nos tenemos que tomar las cosas tan a pecho y ser tan viscerales en estas cuestiones, que duele mucho. Yo sé que duele mucho, sobre todo porque muchos de estos mensajes es gente que está en pleno puerperio, y es una época que, bueno, todas lo sabéis, de por sí no es una época fácil, pero además muchas pues tenéis otro tipo de circunstancias, porque has tenido una cesárea, la recuperación es más complicada, porque además sientes que tu pareja tampoco te entiende, que a lo mejor no es verdad, pero así es como tú lo sientes y así es como tú lo vives, que a lo mejor tienes a tu familia lejos, que vives en otro país y casi no entiendes ni el idioma, que te sientes sola y desbordada, y encima hay que aguantar a los amigos que no entienden todo lo que te está pasando. Pues no, chicas. No hay ninguna obligación de aguantar. Tenemos que saber dónde ponemos nuestros límites, pero también tenemos que poner de nuestra parte. Si has llegado hasta aquí, te lo agradezco inmensamente, y por favor ayúdame a llegar a más gente haciendo un pantallazo de este podcast y compartiéndolo en las redes sociales. Y hasta el próximo domingo, que tengas una bella y pacífica semana. La Crianza Pacífica es un podcast independiente financiado exclusivamente por sus mecenas. Tú también puedes serlo apoyando mi trabajo en patreon.com/Laura Mascaró o desde la aplicación de iVoox pulsando el botón Apoyar. De cualquiera de las dos maneras podrás acceder al contenido extra exclusivo para patrocinadores.